Buenas, buenas. ¿Cómo están? Qué gusto verlos de nuevo en esta futura y nueva serie de K-Verge. Aquí estamos presentando, si quieren cada uno se presenta. Empezamos por Félix. Cuéntanos un poco de ti. Tal como están? Bueno, yo soy Félix Zambis y estoy del lado de Keyverge viendo la parte de contenido. Llevo más de 12, 13 años de experiencia en marketing y en marketing digital 10. Serio. Entonces, exacto, dedicado full. Y bueno, aquí vamos a hablar un poco de ella y cómo lo podemos integrar en el futuro de nuestras carreras. ¿Y tú, Ulises? Bueno, en mi caso, Ulises, un placer. Yo tengo más de 10 años emprendiendo en temas de tecnología, en temas de innovación sostenible. Soy socio en varias empresas, en una de ellas productos digitales, otros productos físicos. Y bueno, eso. Pretty Pretty. Bueno, yo soy Jorge. Estoy trabajando ahorita en una compañía en Estados Unidos, en Nueva York. Y trabajamos aquí con K-Verge, con Félix y Ulises. Bueno, hoy tenemos varios temas que cubrir y tenemos solo 45 minutos. Vamos a empezar con noticias de AI. Esa deberíamos de tomarnos un tiempito, a ver qué piensan ustedes de lo que está pasando con DeepSeek ahorita, con todo el ruido que está generando. A ver, Ulises. Bueno, digo, a mí me parece muy loco todo lo que, obviamente, como cuando entró hace un par de días, básicamente, al mercado, como, o sea, lo que causó, pues especialmente la parte de la bolsa, como muchas empresas comenzaron básicamente como es open source, el tema de costos y todo esto también los bajó drásticamente. Se volvió, creo que en horas, el app que más se estuvo descargando en Estados Unidos. ¿Pero qué es Y DeepSeek? bueno, para, Valdría la pena contar un poco qué es DeepSeek. sí, claro, DeepSeek es este modelo, es un modelo chino de inteligencia artificial que entró hace un par de semanas. Básicamente es un modelo abierto, o sea, significa que cualquier persona puede como mejorarlo o integrarlo dentro de su computadora sin necesariamente compartir los datos. Desde que se lanzó hace un par de semanas ya está lanzando nuevas como capabilities. eh, y bueno, pareciera que fuese a comenzar a dominar, porque incluso en términos de uso eh, es mucho más eficiente que un ChatGPT. Y creo que lo importante también de DeepSeek fue cómo lo construyeron, ¿no? Realmente lo que ha salido, y no sé qué piensa Félix de esto, pero lo que ha salido es que supuestamente se construyó robado de ChatGPT. Su- Digo, por lo menos de lo que he visto, como que tienen ciertas peleas ahí con eso, pero si te pones a pensar cómo fue construido ChatGPT y bueno, los Sí, modelos de también. AI en general, más que copiar información, o sea, fueron entrenados o sea, o sea, si tú, por ejemplo, le pides generar un blog, ¿cómo aprendió a escribir un blog en primer lugar? Con toda la información que se le entrenó del internet y otras fuentes, ¿no? Entonces, parte de lo que entiendo que estaban argumentando era que se había utilizado como parte de cómo funcionan los modelos de OpenAI o sea, como una base para el entrenamiento. Pero creo que fuera de eso, o sea, si bien DeepSeek está como cambiando un poco el modelo de cómo estas plataformas de AI lanzaron originalmente, bueno, necesitamos invertir billones de dólares para entrenar el modelo y no van a ser necesariamente open source, sino modelos propietarios. Esto creo que va a tener un poco más de implicaciones por lo menos lo que hablan mucho en Estados Unidos de seguridad. Como esto es un modelo chino, evidentemente, y toda la tensión geopolítica que hay entre Estados Unidos y China, por ejemplo, como lo que está pasando con TikTok. Entonces, creo que esto va a incentivar también, de cierto modo, otras grandes potencias, eh, Francia, Alemania, le metan y acelere, toda la Unión Europea en general, acelere el desarrollo de esta plataforma y ya lo están demostrando que no tiene que ser algo extremadamente costoso para hacerlo. Es como, Claro, y yo creo que lo interesante de esto es que se mete este otro player que supuestamente Estados Unidos estaba a 100 años luz y que iban a ser los dominantes
del es que AI. es súper curioso porque es como, o sea, no sé si se acuerdan cuando estábamos, y que la batalla para llegar a la luna. Esto es Sí, como, traído a esta época. De exacto. la nada está Estados Unidos dice, dando de la nada sale China, por ahí sale Rusia o India o Europa que tampoco se quiere quedar atrás. Entonces es O súper con los interesante carros ver cómo está eléctricos alineando todo. también, ¿no? Los carros Igual, eléctricos, Elon Musk y BYD, pues está también 20, 30 años adelante de Elon Musk, pero no lo dejan entrar acá. O sea, lo mismo, creo que a mí de total. lo más inflamatorio fue que con 7 millones de dólares en lugar de billones construyeron un modelo, hicieron una técnica que se llamaba dripping, donde en teoría van como de a poquito escribiendo a ChatGPT el código y se lo sacan. Y bueno, la pregunta es si nuestros oyentes lo pueden usar o no. O sea, ¿hay algún riesgo o no? O sea, ustedes que han estado ahorita utilizando todos estos tools, ¿qué piensan? O sea, yo no creo que haya un riesgo en utilizarlo, ¿no? Creo que normalmente la barrera para utilizarla es cuando tienes que ingresar, digamos, información propia. Tal vez una empresa más chica se aventura más a, oye, voy a importar data de ventas para hacer algún análisis de eso. Claro, ya cuando estás a nivel corporate, y te lo digo por lo menos en mi trabajo, lo que he visto, normalmente este tipo de cosas no las aprueban para uso dentro de la empresa y normalmente tiene restricciones porque justo lo que quieren prevenir es que alguien curioso exporte data sensitiva de la compañía y la pase para entrenamiento. Lo que sí creo que va a pasar, por ejemplo, en Estados Unidos, y siendo esto una plataforma china, que no me sorprendería que ya se esté conversando o que pronto salga algún tipo de ban o restricción, así como en China tienen baneado Google, tienen baneado muchas de las redes sociales, que suceda lo mismo en Estados Unidos. ¿Vos qué pensás? ¿Si los usuarios lo pueden usar? O sea, ¿sí recomendarías que vayan a explorar y jueguen un poco? Sí, yo creo que en términos de juego, creo que no hay ningún problema. O como menciona Félix, yo creo que es un tema de no incluir data tan sensitiva. Y creo que eso pasa más con empresas grandes. O sea, yo mismo, yo ChatGPT, al tener como pequeñas empresas, no me preocupa como que incluir algunos de los datos que yo utilizo para analizar más rápido, ¿no? Porque al final el AI te sirve para eso, ¿no? Mejorar procesos o hacer cosas más rápido o procesar datos más rápido para que no tenga yo que estar pensando en cómo jugar con estos datos. Sino que yo me organizo y yo voy tomando decisiones basadas en el output, ¿no? Siempre obviamente revisando que hay lógica en lo que haga. Eso sí, porque a veces el AI se puede equivocar. Entonces, sí, eso. A mí lo que me pasa, ponerle donde yo trabajo, pues es una empresa de 8 billones de dólares, 30 mil empleados, una empresa grande. Y el venir y meter información de ellos, o sea, prácticamente yo no me siento seguro, porque pues, es información confidencial. Yo me siento un poco, te digo, amarrado las manos en usarlo en mi trabajo, por lo menos en procesamiento de datos. Pero usarlo en preguntas de, tengo ese problema con mi equipo, ¿cómo lo resolverías? O dame un framework o un marco estratégico de algo, como que puedo como conversarlo y tener como ya este como consultor andando, pero dar información, a diferencia con Cambridge lo hemos usado a mil, ¿no? Porque Cambridge es como, hacemos una encuesta y lo subimos ahí, te hace de una vez todo el análisis de qué quiere la gente, etcétera. Pero a mí sí, por ejemplo, Sí, eso y en cualquiera, ¿no? También en las otras. O sea, porque también ponte a pensar, si tú eh, que es lo que mucha gente dice, ¿no? El modelo mejora con la información que tú le estás dando. Si tú, a pesar de que no sea DeepSeek, lo utilizas en cualquier otra, ChatGPT, en Gemini, información también está ese riesgo, ¿no? De que la información que tú estés dando, de cierto modo, está siendo utilizada para mejorar el modelo, ¿no? Entonces yo creo que el riesgo está igual en todas. Claro, sé que aquí también tiene la sensibilidad esa de quién fue el que lo creó, que creo que es lo que genera un poquito más sensibilidad al respecto, pero siento que hay igual riesgo entre todas cuando conlleva información sensitiva. Todo lo que no sea información sensitiva creo que es bastante viable en ese sentido. el, hablemos un poco de agentes y un poco de utilización de Zapier, que eso ya nos lleva como al siguiente tema, ¿no? Pero, por ejemplo, si tú quieres hacer un agente y quieres automatizar algo, pero si tu información está tan como en riesgo, no te, como que te corta las piernas
el no poder utilizar estos agentes. Y tal vez nos cuentas tú también, Félix, qué agentes has hecho o utilizado con Zapier y qué automatizaciones has hecho últimamente. Normalmente el agente, y bueno, explicando también qué es un agente, simplemente uno ahora con todo el tema de inteligencia artificial puede construir estos, eh, llamémosle, flujos. Dependiendo de la función que yo quiera, yo puedo definir una serie de acciones que van a suceder y que dentro de todo ese proceso la inteligencia artificial esté integrada para realizar ya sea análisis de información, sea generar algo de información, inclusive pensar y poder dar una respuesta. Entonces, a diferencia de lo que nosotros estamos acostumbrados a ver, por lo menos en el pasado, tipo, tienes un chatbot, como lo que normalmente ves un chatbot de WhatsApp, como un flujo que uno ya programa con una respuesta definida y dependiendo de lo que tú respondas, Mm. él te va a dar una respuesta. Si alguien se sale de lo que la plataforma está esperando, no te da la respuesta buena. Que ese es como el gran problema que tienen los chatbots, ¿no? Y por otro lado tienes lo que es automation, que bueno, Zapier fue como uno de los primeros que comenzó con este tema. Los workflows no necesariamente, cuando tradicionalmente lo desarrollabas, no tenías una forma realmente de ponerle como esa parte, como ese factor humano, digamos, ¿no? Por ejemplo, uno de los casos más sencillos en el que he utilizado este tema de workflows pre-AI es generas un contacto, un lead en alguna campaña de ads y tú necesitas que ese dato pase a otra plataforma. Eso es una automatización, ¿no? Algo que tú tendrías que hacer manualmente, llega en tiempo real a la plataforma. Ahora, con un agente de AI tú podrías programar algo un poquito más complejo. Por ejemplo, que una vez que entre el contacto y te lo pase a tu base de datos de tu CRM, puedes hacer que este agente, su trigger sea, una vez que entra un contacto nuevo, necesito que me investigue en Internet información sobre ese contacto para robustecer el CRM. Por ejemplo, que busque el correo, que busque el nombre y vea en qué empresa trabaja, cuál es el cargo, si han habido noticias recientes y que todo ese como summary de esa investigación, necesariamente como entrenar el modelo, sino que simplemente que la tarea se analice como, digamos, entonces simplemente la información no pasa así como, por ejemplo, Siri. Siri es el mejor ejemplo. Cuando tú usas Siri, las consultas no van al Internet, sino que se procesan como localmente. Entonces, no hay si te pones a ver, no existen logs necesariamente de lo que tú hablas con Siri. O sea que sí pasa con Alexa. Alexa, cuando tú le haces la consulta, normalmente va a Internet. O sea, como que se conecta. Por eso siempre hay como un delay entre que te dé la respuesta. Internet realiza la consulta y te guarda el log de eso. Entonces, más o menos así cuando construyes un agente de AI, como que el procesamiento se da en el momento y tú puedes como restringir que la información, como está manejando información sensitiva, eh, sea encriptada en el momento del análisis. ¿Y tú qué piensas, Ulises, de los agentes? O sea, ¿los has estado Sí, digo, a mí utilizando? me encantan personalmente. Digo, lo exploramos con Félix con el tema de Zapier. Realmente me gustó muchísimo poder como entender cómo poder mejorarlos con cada interacción que hagan como los usuarios con ella. Incluso yo lo utilizo o sea, como comencé como a ver esta otra oportunidad para utilizarlo en otra empresa donde desarrollamos workshops. Y, y veo cómo entonces incluso me facilita a mí, porque básicamente yo doy el frame para guiar el workshop y en cada stop que yo necesito, las personas simplemente escanean un código QR donde está ese agente y les ayuda a desarrollar el workshop. Entonces eso hace que yo pueda como de alguna u otra manera, porque obviamente yo le desarrollé la lógica a lo que yo quería que la persona utilizara. Y lo cool también en el caso de Zapier es que puedo un poco ver también las respuestas que esas personas dan. Entonces, al ver esas respuestas, también puedo entender si la herramienta funciona o no funciona para ellos. Porque al final es lo que ellos tienen que colocar en lo uso principalmente para planificaciones estratégicas. Entonces, ¿Y cómo lo usas? vamos desde la... No puedes mostrarnos ahí en tu pantalla
uno que tengas ahí que pueda utilizar. Sí, sí, dame un segundo, ¿no? O sea, lo Y utilizo sea, para lo que le mencioné, estructuras estratégicas, perdón, planificación estratégica. Dame un momento para compartir. o sea, mientras... Ah, Están viendo sí, sí, sí. por acá. O sea, este es un bot que básicamente te facilita desarrollar toda la parte de la visión y desde esa visión puedes entonces trabajar los objetivos, pero también puedes llegar directamente a, eh, ¿cómo se llama? A la parte de los objetivos SMART. Por ejemplo, si ya lo tienes, puedes directamente decírselo, pero puedes también comenzar desde cero. Por ejemplo, necesito desarrollar mi visión. Entonces él te va preguntando si lo tienes claro o si necesita que lo trabajemos en conjunto para desarrollarlo. Si necesito trabajar contigo. Entonces ahí te va poniendo como una serie de adlibs para que el usuario se pueda montar sobre esos adlibs y pueda entonces definir su visión. Entonces una vez define su visión, sigue al propósito, a la parte ¿cómo se llama? De objetivos y sobre esos objetivos desarrolla objetivos SMART. Entonces ya digamos que esto ayuda a que el usuario se pueda llevar toda una planificación de forma muy sencilla. Y digamos que una de las cosas que queremos hacer, bestia, una de las cosas digamos que una de las cosas que queremos hacer pronto es poder sacar también una especie de workshop digital utilizando estos agentes, que ya lo hemos probado como en la práctica, vemos cómo funciona, vemos cómo las personas les están dando un output que les funciona, que les sirve y que les hace sentido, que para mí es lo más importante, es cómo lo podemos como replicar también más barato, ¿no? Porque al final el tema con los workshops es que no es escalable. Nosotros no nos podemos multiplicar miles de veces para miles de workshops, entonces ¿cómo lo hacemos? Y esta gente realmente, o sea, lo que tiene realmente es un GPT, ¿no? Porque tú le das una estructura al GPT y luego solo utiliza el LLM para poder dar respuestas o como para ir pensando en el momento, ¿no? Sí, sí, de hecho, sí hago la diferencia. No es un agente, porque no realiza tareas fuera de lo que tiene programado, o sea, no se Claro. conecta con más nada. Es un GPT realmente que se le dio una lógica. Esa lógica la saqué yo, obviamente, del trabajo que yo hago, y lo que intenté fue poder escalar o trasladar, digamos, a un medio digital lo que normalmente yo trabajo con los clientes, ¿no? Para poder también agilizar el proceso. Y al final eso es lo que yo creo que hace por lo menos el AI al nivel donde yo lo utilizo, siendo como también early adopter de este tipo de productos. O sea, ahorita estaba viendo en ibm.com que cuando te habla de agentes, realmente te lo quiebra en cinco. Y te da cinco ejemplos, te dice agentes de reflejos simples. Y te da, por ejemplo, el ejemplo de si un termostato y le decís a las 8 tienes que cambiar, cambia. Eso es o sea, pero como concepto, ¿no? No estamos hablando que la gente ya hace eso, pero como concepto está el de reflejos simples donde le decís una cosa y hace esto. Luego el agente con un pelo de reflejos, que el ejemplo que ponen en IBM es como una aspiradora que va viendo que hay obstáculos y empieza como a grabar la memoria y la memoria temporal. Como que este ejemplo, esta gente que diste ahorita pareciera más como es un agente de reflejos de un modelo que tú pusiste y le pusiste como reflejos basado en un modelo. Y guarda la memoria temporal, porque obviamente en el momento que cierras ese conversación, muere. Y luego el otro tipo de agente es basado en metas. Entonces, por ejemplo, el ejemplo que ponen ellos es si un sistema de navegación para allá te busca la ruta al hacerlo más rápido. Pero como el cuarto tipo de agente es basado en utilidad. Y entonces el mismo ejemplo de navegación que ponen te dice, bueno, llega a tal meta, pero hazme la gasolina más eficiente. Entonces te hace la utilidad. Entonces en este caso tal vez un agente más complejo sería uno que está creando uno de nuestros seguidores, de hecho, en Kverge, que estaba creando un agente que recibía clientes potenciales y aprendía y guardaba la información sobre el cliente potencial y luego trataba de ayudarle a recomendarle mejores cosas del producto.
¿verdad? Y esto era por medio de WhatsApp. Y eso tal vez sería más la utilidad. Y el último sería como los agentes que aprenden, ¿no? Y el ejemplo que pone IBM es como los sites empiezan a personalizar con el tiempo más y más tu experiencia. Que esto tal vez un agente en WhatsApp sería alguien que se vuelve prácticamente, no tu asistente, pero te conoce tanto que ya sabe qué recomendarte, en qué situaciones, etcétera, ¿no? Que al final creo que es donde todos estamos tratando de llegar, que es un agente que aprende tanto y te tiene tanta información sobre ti que ya te empieza a recomendar mucho más, ¿verdad? Lo que sea en la vida, pues. Sí. O sea, para mí lo curioso de estos temas es que, o sea, al final vienen estas como empresas, lanzan estos productos, como que yo le llamo como expresiones al mundo y al final nosotros somos los que hasta cierto punto, o los usuarios, somos los que agarramos esa tecnología y entendemos cómo la utilizamos en nuestro día a día. Ellos crearon la base tecnológica, digamos que la lanzan hacia los usuarios y los usuarios como que, mira, este es el uso que yo le estoy dando. Y cada uno puede como que desde su manera creativa ver cómo la utiliza. Pues, por ejemplo, yo lo utilizo de esta manera, pero es porque yo dije, esto me facilita eh, un proceso. Y luego ahí entiendo cómo lo escalo a otra versión para que no dependa de mí el proceso, ¿no? Entonces es como utilizo la tecnología a mi favor para hacer ese proceso escalado. Dale, dale. Ya había terminado. No, Era pasar al tema ya ahorita que que una cosa mencionaba. más y que pasamos al siguiente tema, creo que una cosa que me gustaría también ver es no solo los agentes, sino como la utilidad, o los agentes, si queremos llamarlo así, cómo los utiliza Zapier o cómo utilizar Zapier en general en automations, porque para mí el agente lo que más me gustaría es que me automatice cosas, ¿no? O sea, que haga cosas por mí. Y no sé, Félix, si tú tienes algún ejemplo o algo de Zapier que has hecho recientemente que podamos enseñar a nuestros suscriptores. Creo que esto es como una versión. Redactar blogs. Lo que hace este flujo es que cada vez que yo agrego un nuevo tema aquí, o sea, si yo agrego un nuevo tema acá, que es el primer paso del flujo, lo que va a hacer, Zapier acá es que va a filtrar. En el momento, o sea, el trigger no solamente que yo agregue el tema, sino que yo pongo el estatus de ese tema, pon elaborar draft. Y esto automáticamente en el momento que yo cambio este estatus, él sí me va a pasar al siguiente paso. Si yo lo tengo en otro tipo de estatus, como validar idea, o sea, eso está diseñado como para que, supongamos que nosotros en un entorno de agencia o estamos generando contenido y varios tenemos como varias ideas para poder asegurarnos de que ya alguien dentro del equipo, sea quien sea el que tenga ese rol, está ok con la idea, ya le puede cambiar el estatus a ok. Vamos a elaborar el draft. Como quien dice, ok, estoy ok con el tema, vamos al siguiente paso. Entonces, esto es lo que filtra acá, que sea solamente un contenido nuevo que ya esté en ese estatus. Y luego esto lo va a pasar a ChatGPT, que esto se conecta con el API y el API lo que hace es que simplemente se pasa como el prompt. Esto es tal cual como lo que nosotros le pondríamos en ChatGPT, más que ya se lo estamos programando para que lo haga automáticamente a escala. Entonces, De tú haces exacto, correcto. Lo pasa y yo aquí elijo el modelo, ¿no? Aquí por lo menos está con el 4 mini y el output me lo va a crear en un Google Doc. ¿No? La respuesta de ChatGPT me la va a generar en un documento nuevo. Y aquí se creó una carpeta donde cada documento nuevo se va a almacenar en esa carpeta. Entonces, ese es como funciona esto. Que esto es un workflow, pero digo, la parte inteligente, entre comillas, que era lo que estaba mencionando, esta parte del análisis con ChatGPT.
Esto cómo pudiera ser Ven, traducido, por ejemplo, a un agente que tú lo colocaras tipo a través de un chatbot o inclusive que tú le puedas poner algunas tareas un poquito más especializadas como, no sé, busca en mi internet fuentes de orquestar varios pasos dentro del proceso. No solamente genérame el blog post, sino en paralelo encuéntrame fuentes que sustenten como los claims, que ahí de repente lo podemos conectar con Perplexity o bueno, con el SearchGPT, y que no solamente me genere el documento, sino que eh, me mande una notificación por correo de que ya está el artículo y que si yo respondo OK, Increíble Zapier, güey. me suba el blog post a WordPress o lo que sea. Entonces, como que ya se abren las oportunidades de hacer flujos como más complejos y que tengan esa parte como de pensamiento, digamos, dando el AI. Qué maravilla esto, de verdad. Qué excelente ejemplo, la verdad. ¿Qué ibas a decir, Ulises? sí, Félix Udait, me imagino que cuando haces el API con ChatGPT, me imagino que el ChatGPT tiene como unas reglas que tú le pones para que el output te, te sea el que tú quieras, ¿no? O El tú prompt. agarras eso que te tiró el prompt, o tú agarras lo que te tiró y eso es lo que vas ajustando como al tono que tú quieres. Eh, hay, hay dos formas de hacerlo. O tú le mandas el prompt y él abre una conversación nueva, así como cuando tú abrirías en ChatGPT una conversación nueva y pega el prompt y genera, o tú puedes hacer que esa interacción se haga a través de un GPT Pro. Que, por ejemplo, tú creas tu GPT de generación de blog post, que ya tiene como los parámetros sobre el cual lo entrenaste de esto es lo que debe tener el título, el subtítulo, la cantidad de caracteres, la estructura y demás. Ya tú tienes ese GPT, pero tú puedes hacer que el agente se conecte para conversar con ese GPT específico. Así tu prompt no tiene que ser tan extenso. De hecho, puede ser hasta más efectivo porque te ahorras parte del consumo. O sea, mientras más extenso tú hagas el prompt, más te consume claro, porque el costo de cada consulta es lo que cuando, puede que sea de mucha mejor calidad, porque ya en el GPT le pusiste los parámetros y no es necesario que los pongas del otro lado, ¿no? Total. Qué Y espectacular. dime algo, sí, no, total. Y dime algo, ¿tú has utilizado esa otra herramienta? Yo nunca lo he hecho, o sea, bueno, sí, sí lo hice una vez, pero nunca como exploré tanto. Eh, esa que se llama es que Make. Sí, claro. No lo usaba para gente per se, pero sí para hacer automatizaciones. Zapier es muy caro. O sea, no es tan caro, pues, pero cuando estás haciendo como un proyecto más como personal, llamémosle, o sea, Zapier te está costando como $30 para que accedas a ciertos flows y ciertas funciones premium, es mucho más económico. El plan más económico comienza como desde los $10. Entonces, por lo menos, flows sencillos que he utilizado. Bueno, por ejemplo, nosotros en nuestro newsletter que está montado en Beehive, entra un contacto nuevo en Facebook Ads, pásalo a Beehive. Por la cantidad de consultas o sea, la cantidad de tareas que puedes correr es suficiente para el volumen que manejamos. Cosa que tendríamos que irnos a un plan un poquito más caro en Zapier. La desventaja que tiene Make sobre Zapier es que Make es mucho más complejo. O sea, si tiene una curva de aprendizaje no es tan sencillo de utilizar. Zapier es como bien for dummies y te va como guiando sobre el proceso y funciona bien. Acá tienes que tener como un poquito más obviamente se compensa, ¿no? Te lo hago más económico, pero tienes que dedicarle un poquito más de tiempo a aprenderlo, ¿no? Pero ellos también tienen este tema de que puedes integrar AI en el proceso y creería que debes poder. Brutal. Me parece que Jorge hizo exactamente lo que yo iba a hacer, de compartir la página de Make. No, porque vi que hablaron de Bake y dije, claro, ¿no? Hay que mostrar también qué estamos hablando, ¿no? Porque si no se podía perder un poco el concepto. Pero, o sea, al final, yo lo que me está pasando con todos estos tools es que, lo que me gusta, perdón, de Make es que se vuelven como estos como mega integradores de muchas aplicaciones y ayudan como simplemente a pasar información entre ellos, ¿no? Y luego entra ChatGPT y ChatGPT te agrega no, como el conocimiento y te hace un output súper buenísimo. Lo único que tiene esto difícil, siento yo, es sentarse a hacer bien el flow, ¿no? Porque ese flow sí Sí, requiere que lo entender esté la lógica. refinando. No, y la lógica de lo que esté refinando y refinando. O sea, sí hay que pulirlo un poco, pues no está como que "Ay, solo doy 3 clics y ya puedo sacar", ¿no? O sea, esa creatividad de pensar que desde un Excel le cambias una columna y lo reciba Zapier, se va a ChatGPT,
saque no sé qué, como que ese diseño del flow, creo que es donde ahora todos vamos a tener que estar dedicándonos más a diseñar sistemas. O sea, creo que todos vamos a tener que ser ingenieros en sistemas de cierta forma o tener todo lo que es design thinking, que creo que Ulises, tú sos un apasionado del tema, que tal vez nos contaras un poco de qué es design thinking, ¿no? Porque creo que esa habilidad de aquí en adelante, si nadie la tiene, en mal, o sea, está mal. Porque todos vamos a tener que Sí, estar sí, pensando bueno, en cómo diseñar el sistemita. Porque ChatGPT, todas estas tools se los van a hacer, ya no tienes que hacerlo tú, pues, sino lo va a hacer alguien más por sí. ti. Bueno, digo, eso pudiera ser todo como un chunk para como otra conversa. Básicamente, o sea, design thinking es lo que ya conocen. Esos pasos de empatía, un problema, una solución, prototiparla, validarla. Y en los últimos años lo que me he dedicado más a estudiar es el tema de system thinking, que complementa muy bien lo que es design thinking, porque design thinking te da todo ese proceso que es muy enfocado en el usuario. Pero el System Thinking lo que hace es que dice, ok, perfecto, ese usuario tiene ese problema, tienes este framework para resolverle ese problema, pero ese usuario no vive solo. Ese usuario está influenciado por otros sistemas, está influenciado por un sistema de país, que ese sistema país lo influencia un sistema económico, que lo influencia un sistema social. Entonces, como entender las distintas perspectivas que pueden influenciar a esa persona o esas comunidades para desarrollar soluciones más sostenibles en el tiempo. Porque a veces se pueden desarrollar productos específicos a través de Design Thinking, pero que pueden ser como una curita, un problema mucho más grande, un problema sistémico, un problema que tiene que desde el punto de vista, desde diferentes perspectivas, pues. Entonces el System Thinking te ayuda justo a eso, ¿no? Como a ver el problema desde arriba para luego entonces entrar específicamente a cómo resolverle ese problema al usuario. Y donde, por ejemplo, si alguien quiere aprender más de System Thinking, alguna página o algo que estaba tratando de compartir, pero me está saliendo que alguien está compartiendo y no puedo, me quitó como control de compartir pantalla. Bueno, no sé si soy yo. O sea, yo antes intenté compartir, pero no sé si soy yo compartiendo, porque acá me dice someone else is currently sharing. Ah, yo también, me sale exactamente lo mismo, como que se trabó un poquito, pero igual, como qué página sería interés. Lo más amigable que pudieras buscar es el tema de dinámica de sistemas, que igual necesitas entender mucho de estadística y de datos para poder manejar ese tipo de softwares. Y yo pensaría que, o sea, no hay tanto contenido, por ejemplo, en YouTube, no encuentras tanto, pero sí hay pequeños cursos que puedes tomar. Por ejemplo, el MIT tiene uno online. Asimismo, hay otros recursos también online que te pudieran como ayudar a desarrollar esos skills. Personalmente siento que eso es lo que viene, porque al final nos han enseñado mucho de que los problemas se resuelven como de forma lineal y no hay cosa más como alejada de la realidad, porque al final vivimos en sistemas interconectados Sí, y no, si no puedes. yo, y si yo hago, dependiendo del nivel de influencia que yo tengo en el sistema, si yo tomo una decisión, afecta al resto, ¿no? Es como hoy Trump. Trump hoy tiene un montón de influencia y tiene mucho poder, más del que tenía hace un año. Entonces, todas las decisiones que él está tomando hoy están afectando a distintos sistemas y a distintos países. Eso es importante entenderlo. De hecho, la vez pasada se lo mandé a ustedes, que estaba con ChatGPT viendo como un poco el futuro, ¿no? Porque vi una noticia de que Trump había detenido los presupuestos de USAID, que es la agencia como de ayuda internacional. Creo que fueron como 90.000 millones, algo así, que frenó en fondos. Obviamente Sí, eso esto tiene ha un sido. impacto Esto aquí en brutal Estados para Unidos ha todas. sido catastrófico. Centenares de personas desempleadas. Votaron o sea, Elon Musk está replicando como el mismo playbook que hizo con Twitter, ¿no? De Twitter, Llegó, sí, perdón, de Twitter. Mandó, mandó un correo diciendo hay un fork adelante, como que hay como un cruce, ¿verdad? Una bifurcación. De ahora en adelante puedes quedarte o te puedes ir. Si te quieres ir, contesta anuncio y te doy tu paquete y te vas. Se lo mandó a todos los empleados del gobierno
no todos, pero como una parte de ese branch. Y todo lo que es USAID, ID, o USAID en español, ¿verdad? Se está haciendo todo un revolú porque ha cortado plata por todos lados y la cerró la agencia. Y hasta hay fotos donde ya le están quitando el título al edificio, todo, o sea, horrible. Y la gente está en un frenzy, o sea, de hecho, un amigo que se quedó a dormir a mi casa hoy, me estaba contando que la sobrina de su mamá, o sea, su prima, básicamente, trabajaba ahí y era súper Trump y toda la familia de ella, pero pues ahorita está desempleada. Y cortaron toda la ayuda a todos los países y todo. Y aquí, por lo menos en Estados Unidos, la secretaria de prensa todos los días sale a sacar y se gastaron tanto dinero en tal vaina. Es una locura. Pero sí, Sí, claro, System y Thinking al final es poder entender esa ola de relaciones. Y estaba viendo que como tratar de como explicar lo complejo a través de conectividad y relaciones para poder tener una visualización más clara del sistema. sí, y sobre eso entonces entender qué puntos de inflexión puedes como atacar para que el sistema pueda fluir hacia donde tú quieres. Y eso es lo interesante de ese mindset y esa metodología, que te ayuda incluso te puede ayudar, que eso es lo que les iba a comentar, que fue lo que les mandé por WhatsApp, que estaba yo con ChatGPT como con esa noticia de USAID. Yo dije, ok, si USAID se va, eso significa que deja un hueco. Si deja un hueco, el sistema normalmente lo que suele suceder es que no es que ese hueco se queda sin nada. El sistema se va acoplando. Entonces, ahí también pueden surgir van a surgir problemas, pero también pueden surgir ciertas oportunidades que otros entes o actores de algún sistema pueden ir llenando. Entonces, esa es como la parte interesante de ese mindset, de verlo como desde ese punto, desde varias perspectivas, eh, para entender entonces cómo se va modelando el sistema, que al final lo otro interesante del sistema es que evoluciona y tiene una dirección. Ahora mismo la dirección de Estados Unidos, estamos viendo cómo se está moviendo hacia eh, como algo totalmente distinto a algo que normalmente ha venido desarrollándose. De hecho, lo que estaba leyendo es que está volviendo más a este destino manifiesto, creo que eso es de 1800 o 1900, cuando Estados Unidos decía yo voy con mi diplomacia de garrote, literal, Terrible esto. literal, sí. Y eso afecta mucho a Latinoamérica. Pero bueno, estamos ya por terminar. Creo que ha sido una, como diría Ulises, una conversa muy chévere. Una buena conversa, Una buena sí, pues, conversa. se podría llamar esto. Ah, sí, claro, el nombre del podcast. Mira, que no tenemos nombre todavía. ¿Algo más que quieran agregar antes de que vayamos cerrando? Que les gustaría dejarle a nuestros suscriptores esta semana. Digo, de mi lado, ver el AI como algo que te ayuda a expandir el pensamiento y es un tema de entender cómo es tu proceso para poder entonces utilizar la herramienta a tu favor. Porque si no, entonces vas a quedar haciendo poemas o canciones o cosas que no te ayudan, digamos, realmente a fluir en tu día a día. ¿Sabes qué hice? Hablando de ese, algo que sí me gustaría dejarles que me tiene interesadísimo, es que me fui a ChatGPT y le dije, ¿qué se necesita para que en 20 años yo haga 100 millones de dólares? Y ChatGPT te empiezas a hacer muchos modelos financieros que antes dependías de un experto, pues. Y te da todos los parámetros. Mira, tienes que invertir así, tienes que sacar este tipo de préstamos, este tipo de tasa de retorno. Y te da todas las curvas de que el dinero se va acumulando y se va como escalando. O sea, a mí me pareció interesantísimo como planificación financiera. Como planificación financiera casi nadie hace en esta época. Y con ChatGPT tú le preguntas, hey, mi meta financiera es tal, ¿cómo lo tengo que llevar? Y te da opciones, te saca, puedes hacer un negocio y ese tipo de negocios, o puedes agarrar $1000 y empezar a buscar oportunidades de cierto tipo con cierta tasa de retorno, o ve y compra otra. O sea, como que te da muchas opciones de cómo tú puedes empezar a acelerar o como hacer este efecto compounding effect del dinero. Me pareció genial, así que creo que eso es lo que yo les dejaría en mi último minuto de gracia. Y Félix, ¿algo que te gustaría dejarle a nuestros suscriptores? O sea, yo creo que estamos en un punto donde eh, la gente tiene que internalizar que esto va a formar parte del día a día. Y no es una visión a futuro entre los próximos 5 años. O sea, si se ponen a ver la velocidad en la que comienzan a salir nuevas plataformas, que comienzan a salir nuevos modelos, players con diferentes funciones, tal vez si veíamos, no sé, la era de los smartphones, el timeline de innovación era tal vez
3 años salía algo radicalmente nuevo, después se redujo un año, meses. Con este tema es similar. Yo creo que ya es hora de dejar como esa mentalidad de la inteligencia artificial está ahí, pues, y la veo y no la toco por miedo, por ignorancia, y realmente entender qué puedo usar, qué no puedo usar o qué no debería usar, cómo integrarlo en mis funciones. Inclusive algo que me quedo pensando mucho porque también hay como mucho ruido online de estos 5 prompts se reemplazan a todo un equipo de marketing. Y es como, bueno, no es tan así, ¿no? Pero lo que sí creo es que digamos, los marqueteros y la gente que está, los profesionales, llamémosle eh, average, ¿no? Son los que más en riesgo están, porque yo creo que lo que va a determinar qué puedes hacer mejor tu trabajo y qué no, sigue siendo igual un tema de decisión, o sea, un tema humano. Ok, yo le pido a la inteligencia artificial que me genere 15 ideas, pero no el que va a decidir cuál va a ser la idea que más éxito va a tener. Solo tengo que decidir y está mi experiencia, gut feeling o la data que yo pueda analizar al respecto. Entonces, toda esta gente que está como eh, pensando en que, bueno, ya no voy a contratar un escritor de blog porque le pido a ChatGPT que me escriba un blog y ya. Sí, puede que te genere un blog, pero ¿va a ser eficiente? No necesariamente. Entonces, Claro. creo que ese es como el mensaje, ¿no? Que piensen que uno, o sea, esto ya no es como opcional, o sea, ya tienen que considerarlo en su día a día somehow o ver cómo lo va a integrar. Dos, esta gente que está como on average, que no tiene como esa sensibilidad del factor humano, llamémosle, son las personas que definitivamente van a perder su trabajo o que más bien no van a poder incrementar su valor en el mercado, ¿no? Porque se van a volver un commodity. Y lo tercero es, o sea, nosotros no tenemos la forma de ver el futuro, pero lo que sí sabemos es que la innovación en esta área está siendo demasiado rápido. Entonces, tal vez lo que nosotros estamos pensando hoy de que, bueno, es que no existe, muy probablemente en un par de semanas, o si no o sea, o si no existe, ya tenemos la capacidad de hacerlo con ella, y sea que programar un website, programar una aplicación, crear un agente de AI, las posibilidades realmente son infinitas, ¿no? Buenísimo. Bueno, pues muchas gracias a todos nuestros suscriptores. Espero que se las pasen muy bien esta semana y nos vemos el siguiente domingo. Que tengan un excelente día. Hasta luego. Ah,